El Bentley rozó el roble a 80 kilómetros por hora. El cromo se hizo añicos. El cristal explotó en fragmentos de diamante sobre los asientos de cuero negro. A través del parabrisas, cubierto de telarañas, dedos con manicura temblaban contra una frente ensangrentada. Surgió del arcén como humo hecho carne. Hombros anchos, manos callosas que sabían tanto cambiar pañales como revisar huesos rotos. Tranquilo. Su voz tenía el peso de la autoridad ganada en emergencias de medianoche y noches de insomnio. Sintió que la elevaban con precisión de cirujano del metal retorcido y del acre olor a combustible derramado. Sus tacones de diseñador rasparon la grava mientras la conciencia vacilaba. Espere, por favor. Pero el viento otoñal llenó el espacio donde había estado. Ninguna tarjeta de visita, ningún discurso de héroe, solo huellas de neumáticos que conducían a la oscuridad y a la inquietante pregunta de por qué un hombre que se movía como si tuviera entrenamiento militar desaparecería de una mujer cuyo patrimonio neto podría reconstruir su mundo entero. El estridente grito del despertador atravesó las paredes finas como el papel a las 357 am. Caleb Stone abrió los ojos y vio los azulejos manchados del techo y el familiar peso de la responsabilidad presionando contra su pecho. El aviso de la factura de la calefacción estaba sin abrir junto a las acuarelas de Ruby, obras de arte que parecían más planos arquitectónicos que la imaginación de una niña de 7 años. Su hija tenía su ojo para la precisión, incluso en la creatividad inocente. La cafetera cobró vida con un gorgoteo, llenando el silencio con promesas de cafeína y otro día para llegar a fin de mes. El título de ingeniero escondido en el cajón de sus calcetines bien podría haber estado escrito en un idioma muerto. 3 años atrás, cuando las facturas médicas de Melissa empezaron a llegar como olas de huracán, había cambiado su despacho por manchas de grasa y trabajo honesto. La suave respiración de Ruby seguía siendo el único sonido que importaba en su estrecho mundo. Caleb se puso la ropa de trabajo, la tela áspera contra la piel que una vez conoció el algodón egipcio y los apretones de manos en la sala de juntas. La transición de diseñar sistemas de navegación aérea a soldar tubos de escape rotos había sido desconcertante, pero Ruby necesitaba estabilidad más que a un padre que persiguiera los fantasmas de su vida anterior. El taller mecánico de Henderson, situado entre una lavandería y un restaurante, no tenía mucho que ofrecer, pero el viejo Pete pagaba salarios justos y no preguntaba por antecedentes ni sueños frustrados. Para cuando el autobús escolar de Ruby desapareció a la vuelta de la esquina, Caleb había diagnosticado 2 problemas de frenos y había cambiado un radiador. Sus manos se movían con la seguridad de quien entendía cómo funcionaban las cosas, ya fueran sistemas de guía aérea o carburadores caprichosos. Los otros mecánicos lo apodaban profesor, un título que se le quedó a pesar de las protestas. No sabían de las noches en vela investigando el asma leve de Ruby, ni de cómo aún buscaba la almohada de Melissa mientras dormía. El sedán negro entró en el garaje poco después del mediodía, con el motor ronroneando con la satisfacción de la ingeniería alemana. Caleb no levantó la vista hasta que oyó la voz que lo perseguiría durante días. Clara, educada, con una determinación que le recordaba a Ruby cuando decidió aprender ajedrez. Disculpe, busco a alguien que podría haber estado cerca de Riverside Road el martes por la noche. Estaba de pie en la puerta con vaqueros y un suéter que probablemente costaba más que su alquiler mensual, pero elegido con cuidado para parecer normal. Llevaba el pelo oscuro recogido con sencillez. Un perfume caro a cambio de algo que no delatara su presencia. Pero el dinero tenía una forma de aferrarse a la gente, visible en su porte y en la tranquila confianza que le proporcionaba no revisar nunca el saldo del banco antes de comprar. La pequeña venda en su frente era solo evidencia del caos del martes. Disculpe la molestia. Hubo un accidente. Alguien me ayudó y nunca pude agradecerle como es debido. Su mirada recorrió el garaje con la intensidad concentrada de alguien que no está acostumbrado a que le digan que no. Pete Henderson salió de su oficina, limpiándose las manos con un trapo engrasado. ¿Puedo ayudarla, señorita?
Su voz transmitía la cálida sospecha de un hombre que había pasado 40 años tratando con gente que solía aparecer cuando necesitaba algo. Ella sonrió, con la clase de expresión que podía sacarles información a los banqueros suizos. Intento encontrar a alguien que fue muy amable conmigo a principios de esta semana. La mano de Caleb se quedó quieta sobre su llave inglesa. La noche del martes parecía ayer y una eternidad. La memoria era tan nítida como para cortar cristal. El entrenamiento había llegado antes que la conciencia cuando vio el Bentley salir de la carretera como una bala de plata. La sacó de los escombros, se quedó el tiempo justo para asegurarse de que respirara con normalidad y desapareció antes de que llegaran las sirenas. Los héroes atraían la atención, y la atención le hacía preguntas que no estaba listo para responder. Ojalá pudiera ayudar, dijo Pete, sinceramente arrepentido. ¿Algo específico sobre este tipo? Ella dudó, con la mirada fija en un reflector. Parecía saber lo que hacía. Formación médica, tal vez. Antecedentes militares. Las palabras le cayeron como agua fría a Caleb, lo suficientemente certeras como para dejarlo perplejo. Si ella hubiera estado más atenta durante el rescate de lo que él creía, se preguntaba. La conversación parecía arenas movedizas. Cada palabra lo arrastraba a situaciones que intentaba evitar. Había ayudado porque ayudar era lo que se hacía cuando se tenían habilidades y ellos la necesitaban. Sin segundas intenciones, sin deseo de reconocimiento. Pero la gratitud tenía una forma de complicar los gestos sencillos, convirtiendo las buenas acciones en obligaciones que nadie había pedido contraer. Si alguien recuerda algo, dijo ella, deteniéndose en la entrada del garaje con ojos que parecían ver a través del metal y la maquinaria. Me llamo Vera. Me quedaré en el Riverside en unos días más. Después de que se fuera, el garaje se sintió diferente, como si su presencia hubiera alterado los átomos en el aire. Vera, el nombre le sentaba de alguna manera, elegante, pero no pretencioso. Se preguntó si era real o solo otra pieza cuidadosamente construida de la identidad que llevaba. Esa noche, mientras Ruby hacía sus tareas, rebosante de energía pintando con los dedos, Caleb se encontró conduciendo frente al Riverside Inn. El estacionamiento estaba lleno de los vehículos habituales, pero cerca de la entrada había un sedán negro que parecía capaz de recorrer el granero de autopistas mientras tocaba sinfonías. Ruby siguió su mirada con la curiosidad de una niña que se fijaba en todo lo que los adultos intentaban ocultar. Es un coche muy bonito. ¿Crees que su dueño es amable? Su rutina se desarrolló con una cómoda previsibilidad. Las tareas mientras Caleb preparaba la cena, la hora del baño con suficientes burbujas para saciar a los ejércitos de patitos de goma, la hora del cuento y revisar los armarios en busca de monstruos. Ruby había heredado el carácter práctico de Melissa, pero la imaginación de Caleb, convirtiendo la hora de dormir en una aventura de resolución creativa de problemas. Esa noche, quería historias sobre valientes caballeros que salvaban gente, una petición que la afectaba más de lo que podía imaginar. El golpe a su puerta llegó justo después de las 8:30, tan suave que casi lo pierde durante el último ciclo del lavavajillas. Vera estaba en el umbral con una bolsa de papel en la mano y una expresión que mezclaba disculpa y determinación. Lo había encontrado de alguna manera, y ahora no había donde esconderse de las consecuencias del martes por la noche. Abrió la puerta, pero dejó la cadena puesta, creando un espacio para la conversación, pero no lo suficientemente amplio como para que ella viera la pobreza que amueblaba su sala de estar. Pregunté por el pueblo sobre mecánicos con antecedentes militares. Tu nombre surgió. Los pueblos pequeños tenían redes de comunicación invisibles, hilos de información que conectaban a todos, quisieran o no conectarse. Creo que podría ser la persona que me ayudó el martes por la noche. La declaración pendía entre ellos como un puente. Ninguno estaba seguro de querer cruzar. Creo que me confundes con otra persona, dijo Caleb, con las palabras huecas. El paramédico dijo, quien me ayudó sabía exactamente cómo detectar lesiones en la columna, y tienes un pequeño corte en la mano izquierda que parece de hace unos 3 días.
Señaló su mano, y él se dio cuenta de que lo había estado ocultando inconscientemente. El corte se debía a un cristal roto durante el rescate, una lesión leve que había ignorado en su prisa por desaparecer. La voz de Ruby llegó desde su habitación, pidiendo agua con voz soñolienta. «Papá», llamó, con una voz ligeramente entrecortada que siempre le oprimía el pecho. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Vera, su expresión suavizándose hasta comprender. 7. Tiene asma. A veces necesita atención extra por la noche. La confesión le pareció peligrosa, como revelar información clasificada. Pero algo en los ojos de Vera le recordó a los trabajadores sociales y médicos que entendían que el miedo por el bienestar de un niño era más importante que todo lo demás. «Lo entiendo», dijo, retrocediendo un paso. «Esta conversación no ha terminado, pero estaré en la ciudad unos días más». Levantó la bolsa de papel. «Solo una cena de ese restaurante italiano en la calle principal. Sin compromisos». Dentro había recipientes de comida que olían a hierbas y ajo, y una cocción que requería tiempo y cuidado. Suficiente para 2 comidas, tal vez 3 si cuidaba las porciones. Ruby estaba sentada en la cama cuando él revisó un elefante de peluche apretado contra su pecho. ¿Quién estaba en la puerta? ¿Papá? Solo alguien a quien ayudé el otro día. Quería darte las gracias. Ruby. Asintió como si esto tuviera todo el sentido. ¿Era amable? Creo que sí, pero a veces. Es difícil saberlo de inmediato. Tal vez podrías ser amiga de ella. No tienes muchos amigos, papá. La observación fue como un suave puñetazo en el plexo solar, certera, inocente y devastadora a la vez. Esa noche, Caleb se sentó a comer comida italiana que sabía mejor que cualquier otra que hubiera probado en meses, preguntándose si Vera sabía lo que su simple gesto significaba para alguien que había estado eligiendo entre las facturas de la luz y las verduras frescas. La mañana siguiente trajo lluvia y un cielo gris que hizo que el garaje pareciera una cueva. Pete ya estaba allí, tomando un café tan fuerte que podría despertar a los muertos. Esa mujer volvió a pasar ayer por la noche y me hizo más preguntas sobre ti específicamente. La mirada de Pete se mantuvo atenta y vigilante. Nada demasiado personal. Solo. Quería saber cuánto tiempo llevabas trabajando aquí, si tenías familia. Me dijo que te avisara que estaría en Murphy's Diner esta mañana sobre las 10 si querías continuar la conversación. A las 9:45, Caleb estaba en el aparcamiento de Murphy's, intentando convencerse de que irse seguía siendo una opción. 3 años manteniendo a todos a distancia le habían dado una existencia segura pero solitaria. Las palabras de Ruby resonaban en sus pensamientos sobre no tener muchos amigos, algo que le afectaba más de lo que quería admitir. Vera estaba sentada en una mesa de la esquina, de espaldas a la pared, desde una posición que le permitía ver la entrada con claridad. Había pedido café y panqueques de arándanos, una comida reconfortante que parecía no encajar con su cuidada apariencia. No estaba segura de que vinieras, dijo cuando él se unió a ella. De cerca, pudo ver unas tenues arrugas alrededor de sus ojos que denotaban noches de insomnio y grandes responsabilidades. Te debo la vida. Esa no es la clase de deuda que uno deja sin intentar agradecerte como es debido. Caleb removió azúcar en su café, una táctica dilatoria. No me debes nada. Cualquiera con conocimientos básicos de primeros auxilios habría hecho lo mismo. Pero no todos habrían mantenido la calma bajo presión ni habrían sabido exactamente cómo evaluar lesiones de columna en la oscuridad. No eres cualquiera, ¿verdad, Caleb? El uso de su nombre lo conmocionó. Yo solía ser otra persona, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora solo soy un mecánico que intenta criar a su hija y pagar sus facturas. Admitirlo fue como saltar por un precipicio. Pero algo en la atención constante de Vera hacía que la honestidad se sintiera más segura que la evasión. Se encontró contándole sobre la enfermedad de Melissa y las facturas médicas que habían consumido sus ahorros como un reguero de pólvora, sobre cambiar su oficina por un trabajo honesto que pagaba facturas pero no podía pagar los préstamos estudiantiles.
Sobre aprender a sobrellevar la monoparentalidad durante el duelo. La mujer que había sido su ancla en cada tormenta. Lo siento, dijo ella cuando terminó. Perder a alguien a quien amas lo cambia todo, ¿verdad? Te hace cuestionar lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Qué lleva a alguien que conduce un Bentley a un pequeño pueblo de Ohio? Ella dudó, sus dedos trazando patrones sobre la superficie de la mesa. Estoy buscando algo. Estoy buscando, o tal vez intentando averiguar qué se supone que debo hacer con el resto de mi vida. Antes de que él pudiera presionar para obtener más detalles, su teléfono vibró con una llamada bloqueada. Su expresión cambió de abierta a cautelosa en un instante. Es novio, dijo ella, una mentira suave pero no del todo sincera. A algunas personas les cuesta aceptar cuando algo se acaba. Hablaron durante otra hora, abordando con cuidado temas peligrosos. Ella le contó sobre su infancia en Chicago, sobre padres que esperaban la perfección y criticaban con precisión quirúrgica. Él compartió historias sobre la curiosidad y la creatividad de Ruby, su forma de afrontar el mundo con valentía. Entusiasmo. La conversación se sintió natural a pesar de los límites cautelosos, como bailar alrededor de minas terrestres mientras fingían que el terreno era seguro. Cuando finalmente se fueron, el sol de la tarde había penetrado las nubes grises de la mañana. Gracias por el desayuno, dijo ella, acompañándolo a su camioneta. ¿Te gustaría cenar en algún lugar donde no haya comida para llevar? Antes de que pudiera contestar, su teléfono volvió a sonar. Esta vez miró el identificador de llamadas y su expresión cambió a algo que parecía miedo. Tengo que atender esto, dijo, alejándose y bajando la voz para susurrar. Cuando regresó, su comportamiento había cambiado por completo. La mujer relajada que había compartido el desayuno había sido reemplazada por alguien que se preparaba para la batalla. Tengo que irme, pero me gustaría volver a verte, si estás dispuesto. Le entregó un papelito con un número de teléfono. Llámame cuando estés listo para esa conversación durante la cena. Pero Caleb, ten cuidado en quién confías. A veces, las personas que parecen más seguras son las que pueden hacerte daño. La mayoría. Una semana después, se reunieron para cenar en Romanos, un tranquilo restaurante a las afueras de la ciudad especializado en pasta casera y que no se metía en sus asuntos. Vera llegó con un vestido sencillo, elegante sin ser excesivamente caro. Pero esa noche algo era diferente. La tensión en sus movimientos sugería que operaba en múltiples niveles de conciencia. No dejaba de mirar hacia la entrada, con el teléfono boca arriba sobre la mesa, donde podía ver las llamadas entrantes de inmediato. Pidieron vino y pasta, la conversación fue más fácil que en su desayuno, pero con un trasfondo de cosas que ninguno de los dos estaba dispuesto a discutir. Ella preguntó por la escuela de Ruby y su trabajo. Preguntas que parecían genuinamente interesadas en lugar de educadamente obligatorias. ¿Tienes hijos?, preguntó con naturalidad. Su expresión cambió, la felicidad dio paso a la tristeza. No, tenía una hermana, sin embargo, más joven. Tendría más o menos la edad de Ruby cuando. La frase se apagó, cargada de implicación. Antes de que ninguno de los dos pudiera navegar por el campo minado emocional en el que se habían metido, el teléfono de Vera vibró con un mensaje. Mensaje. Ella miró la pantalla y su rostro palideció por completo, palideciendo. Tengo que irme ahora mismo. Lo siento, Caleb. Esto fue encantador, pero tengo que irme inmediatamente. La transformación fue tan completa y repentina que se preguntó si se había imaginado a la mujer relajada cenando con él momentos antes. Vera, espera. ¿Qué pasa? ¿Estás metida en algún problema? Hizo una pausa, mirándolo con ojos que reflejaban más miedo del que había visto desde el accidente del martes por la noche. El tipo de problema que te persigue. El tipo que lastima a quienes se acercan demasiado. La siguió hasta el estacionamiento, donde ella estaba manoseando las llaves del auto con manos temblorosas. Déjame ayudarte, dijo con suavidad, tomando las llaves y abriendo la puerta.
Sea lo que sea, no tienes que afrontarlo sola. No lo entiendes. A la gente que me busca no le importan los daños colaterales. Cualquiera que se involucre se convierte en un objetivo. La confesión reveló más de lo que probablemente pretendía. ¿A dónde irás?, preguntó. Ella rió. Un sonido cortante y amargo. A otro lugar. A algún lugar donde aún no me hayan encontrado. En ese momento, de pie en el estacionamiento del restaurante, mientras alguien a quien apenas conocía se preparaba para desaparecer de su vida, Caleb tomó una decisión que le habría parecido una locura a él mismo. Ven a casa conmigo, solo por esta noche. Tienes una hija. No puedo ponerla en riesgo. El hecho de que su primera preocupación fuera la seguridad de Ruby le decía más sobre su carácter de lo que horas de conversación habían revelado. Ruby se queda con los vecinos esta noche. Dudó, luego asintió. Solo por esta noche, pero si pasa algo, aléjate lo más posible y no mires atrás. Su apartamento parecía diferente a través de los ojos de Vera, más pequeños, pero de alguna manera más honestos. Se movió por el espacio, catalogando salidas y amenazas potenciales. Un comportamiento tan automático que sugería formación profesional o experiencia adquirida con esfuerzo. Bonito lugar. Se siente como un hogar. Se sentaron a tomar café, con la televisión como ruido de fondo. Vera se había relajado un poco, pero seguía revisando su teléfono con regularidad y se colocó donde pudiera ver tanto la puerta como la ventana. ¿Cuánto tiempo llevas huyendo?, preguntó, la pregunta surgiendo de una creciente certeza más que de curiosidad. Ella lo miró fijamente. Es militar. ¿Recuerdas? Reconozco la conciencia táctica cuando la veo. 6 meses, dijo finalmente. Más o menos. Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, su teléfono sonó con el tono agudo e insistente de alguien que esperaba una respuesta inmediata. Tengo que atender esto, dijo, moviéndose hacia la cocina para tener privacidad. Su voz se escuchó de todos modos, revelando fragmentos de conversación que sonaban más a negociación comercial que a llamada personal. Te dije que necesitaba más tiempo. La situación es más complicada de lo que originalmente discutido. Pausa. No, entiendo lo que está en juego. Pero apresurar esto comprometerá todo por lo que hemos trabajado. Otra pausa. Bien. Pero si esto sale mal, la responsabilidad es tuya, no mía. Cuando regresó, su expresión se había endurecido hasta convertirse en una armadura. Tengo que irme por la mañana, temprano antes del amanecer. ¿Puedo preguntar por qué? Consideró la pregunta con la atención de quien sopesa la seguridad frente a la honestidad. Hay gente que cree que tengo algo que les pertenece. Se equivocan, pero no son el tipo de personas que aceptan sus errores con elegancia. Hablaron hasta la medianoche, evitando cuidadosamente temas peligrosos mientras compartían historias y esperanzas más seguras. Cuando el agotamiento finalmente los venció, Caleb le ofreció su cama mientras él ocupaba el sofá. No pudo dormir fácilmente, y alrededor de las 3 de la mañana la oyó revisar cerraduras y ventanas con la meticulosidad sistemática de alguien que ha aprendido que la seguridad es algo que se crea en lugar de asumir. Cuando despertó al amanecer, se había ido. La cama estaba hecha con precisión militar y había una nota en la mesa de la cocina escrita a mano con pulcritud. Gracias por todo. Eres un buen hombre, Caleb Stone. Cuídate. Y a esa hermosa hija. No intentes encontrarme. Debajo de su firma, había dibujado un pequeño corazón que parecía haber sido añadido. Impulsivamente. 2 semanas después de la desaparición de Vera, la camioneta negra apareció en el estacionamiento del garaje como una nube de tormenta en un día despejado. Matrículas oficiales y ventanas. Tintadas lo suficientemente oscuras como para ocultar a los ocupantes, el tipo de vehículo que anunciaba asuntos oficiales. 2 hombres con trajes caros. Aparecieron y caminaron hacia el garaje con el paso seguro de personas acostumbradas a ser tomadas en serio. Caleb Stone, preguntó el agente mayor, mostrando su placa del FBI.
Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre alguien que quizás haya conocido recientemente. Una mujer llamada Valentina Cross. El nombre golpeó a Caleb como un jarro de agua fría, la confirmación de que Vera había estado usando un alias y que, fuera cual fuera el problema del que huía, tenía un origen federal. Implicaciones. El agente Harrison sonrió, con una expresión tranquilizadora y depredadora a la vez. La señora Cross estuvo involucrada en un incidente grave hace unas semanas. Tenemos razones para creer que pudo haber tenido contacto con ella por esa época. La redacción fue cuidadosa, diseñada para fomentar la cooperación y dejar espacio a diferentes interpretaciones. Esto habría sido alrededor del 15 de octubre, martes por la noche, en Riverside Road. Hubo un accidente automovilístico que involucró a un sedán de lujo. Podría haberme detenido a ayudar, dijo finalmente, admitiendo que sentía que pisaba hielo fino. Pero no suelo conseguir nombres. ¿Está bien? La pregunta era genuina, basada en una preocupación que no tenía nada que ver con las investigaciones federales. La señora Cross está a salvo, dijo Harrison, y Caleb sintió que la tensión se le escapaba. Pero también está desaparecida, y nos preocupa su bienestar. El agente más joven levantó la vista de su cuaderno. Señor Stone, ¿sabe que la señora Cross es persona de interés en una investigación federal relacionada con espionaje corporativo y robo de tecnología clasificada? La pregunta fue como un golpe físico, recontextualizando todo lo que creía saber sobre Vera. Espionaje corporativo, tecnología, el tipo de cargos que conllevan largas penas de prisión. Es muy buena engañando, dijo Harrison. Un tono que transmitía algo así como compasión. Muy hábil para hacer creer a la gente que es alguien que no es. Si vuelve a contactarte, necesitamos que nos llames de inmediato. Le dejaron tarjetas de visita e instrucciones para que llamaras si Valentina intentaba contactarte. Esa noche, mientras Ruby hacía sus tareas, Caleb miraba su teléfono, debatiendo si borrar el número de Vera. Si era una fugitiva federal involucrada en espionaje corporativo, guardar su número le parecía como ocultar pruebas. Pero borrarlo le parecía admitir que todo entre ellos había sido falso. Su teléfono sonó poco después de las 11 de la noche. Un número bloqueado interrumpió el silencio del apartamento. Caleb. La voz de Ver era apenas un susurro. Siento llamar tan tarde. No sabía a quién más recurrir. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo por ahora? Caleb, necesito que sepas que todo lo que te dije sobre mis sentimientos era cierto. Pase, lo que sea que escuches sobre mí, esa parte era real. Confesar eso me tranquilizó y me asustó a la vez. Los agentes federales vinieron a verme hoy. El silencio que siguió se sintió cargado de cálculos y miedos. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que ayudé a alguien en un accidente de coche y no supe su nombre. Dijeron que estás involucrado en espionaje corporativo. Dijeron que robaste tecnología clasificada. Otra pausa. Y cuando ella habló, su voz tenía el peso de alguien que llevaba meses esperando esta conversación. No se equivocan, pero no entienden por qué. Algo en su tono sugería que la historia era más compleja que un robo y una traición. ¿Por qué arriesgarías todo por la tecnología? Porque la tecnología era mía, para empezar. Porque la empresa para la que trabajaba robó mi investigación y luego intentó enterrarla cuando se dieron cuenta de lo que podía hacer. Porque a veces la única manera de obtener justicia es quitársela. La explicación recontextualizó todo lo que le habían dicho los agentes federales. ¿Qué tipo de tecnología? Dispositivos médicos. Componentes cardíacos artificiales que podrían salvar miles de vidas. Tecnología que mi antiguo empleador guarda porque no sabe cómo maximizar los márgenes de beneficio. Tu hermana tenía problemas cardíacos. La conexión se hizo evidente una vez que la hizo. Murió porque la tecnología que podría haberla salvado estaba guardada en bóvedas corporativas mientras los abogados discutían sobre derechos de patente. Se le cortó la respiración, y al hablar, su voz estaba llena de lágrimas.
Tenía 7 años, Caleb. La misma edad que tu Ruby. El paralelismo lo golpeó como un golpe físico, recontextualizando todo sobre la motivación y la justicia, y hasta dónde llegaba la gente para proteger a los niños que amaba. La investigación que realicé podría ayudar a niños como Ruby, niños con cardiopatías congénitas, pero mi antiguo empleador preferiría dejarlos morir antes que arriesgarse a lanzar un producto que podría no maximizar el valor para los accionistas. Antes de que Caleb pudiera responder, oyó voces de fondo, urgentes y cada vez más cerca. Tengo que irme. Me encontraron. Caleb, si algo me pasa, hay algo escondido en tu camioneta, debajo de la rueda de repuesto. No dejes que entierren esta tecnología. No dejes que la muerte de mi hermana carezca de importancia. La comunicación se cortó. Se quedó sentado, procesando las implicaciones de todo lo que Vera le había dicho. El espionaje corporativo adquirió un significado diferente cuando la tecnología robada podía salvar la vida de niños. Involucrarse significaba arriesgar todo lo que había construido con Ruby, exponiendo potencialmente a su hija a peligros que no podía calcular. La decisión responsable fue llamar al agente Harrison e informar de la conversación. En cambio, se encontró caminando hacia su camioneta con determinación. Bajo la rueda de repuesto había un pequeño contenedor impermeable. Dentro había memorias USB, documentos y especificaciones técnicas de dispositivos médicos más avanzados que cualquier cosa que hubiera visto durante su carrera aeroespacial. El papeleo revelaba una tecnología que podría revolucionar la atención cardíaca infantil. ¿Cómo? Al observar la evidencia del crimen y la motivación de Vera, Caleb se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su futuro inmediato, sino también el tipo de hombre que quería ser para Ruby. Pensó en Ruby, confiando en que tomaría decisiones que la mantendrían a salvo. Pensó en la hermana de Vera, muerta a los 7 años, porque la tecnología que salva vidas había sido bloqueada por razones corporativas. Pensó en todos los demás niños que podrían morir mientras los accionistas debatían los márgenes de ganancia. La decisión, cuando llegó, le pareció sorprendente y completamente natural. Cerró el contenedor y lo devolvió a su escondite. Luego borró la información de contacto del agente Harrison de su teléfono. 3 meses después, Caleb estaba sentado en una sala de audiencias del Congreso observando a los legisladores interrogar a los representantes de Harrison Pharmaceuticals sobre las aprobaciones tardías de dispositivos médicos y la supresión de investigaciones con fines de lucro. La tecnología que Vera había muerto protegiendo ahora estaba en manos de investigadores del Congreso y médicos que comprendían su potencial para salvar vidas. Ruby, sana y feliz, coloreaba imágenes mientras su padre testificaba sobre la responsabilidad corporativa y las obligaciones morales que trascendían los tecnicismos legales. La historia se había vuelto más grande de lo que ninguno de ellos había imaginado, transformándose de un caso de espionaje corporativo en un debate nacional sobre las prioridades de la investigación médica y el coste humano de las decisiones sanitarias con fines de lucro. El nombre de Vera fue limpiado póstumamente. Sus motivaciones, comprendidas y honradas por legisladores que habían perdido hijos por enfermedades prevenibles. La tecnología que ella había muerto protegiendo se aceleró mediante la aprobación regulatoria, financiada con asignaciones del Congreso en lugar de estrategias de inversión corporativas. Pero tarde en la noche, cuando el apartamento estaba en silencio, Caleb aún pensaba en la mujer que había compartido el desayuno con él en Murphy's Diner y le preocupaba poner en riesgo a su hija. Vera tenía razón en una cosa. A veces, las personas que parecían más seguras eran las que más podían hacerte daño. Pero también se había equivocado en algo. A veces, las personas que parecían más peligrosas eran en realidad las dispuestas a sacrificarlo todo para proteger a niños que nunca habían conocido. Los héroes llegaban de forma inesperada, y a veces la salvación parecía espionaje corporativo cometido por alguien que lo había perdido todo y había decidido que otras familias no deberían tener que perder nada. Al final, Vera había sido exactamente quien decía ser. Alguien que buscaba un significado tras la pérdida, alguien que intentaba averiguar qué hacer con el resto de su vida.
Había encontrado la respuesta de la manera más difícil, pero la había encontrado.